mi nombre es Elena Vargas, yo soy cardióloga y les voy a presentar lo que es el síndrome coronario agudo y cómo se debe manejarlo en la fase prehospitalaria. El dolor torácico es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de síndrome coronario agudo. Este es uno de los motivos que con más frecuencia lo observamos en los servicios de emergencia. Y existen múltiples causas los que pueden desencadenarlo, teniendo en cuenta que existen varios tipos de dolor. Dentro de lo que es la clasificación tenemos el dolor torácico que es no cardiológico y el dolor torácico que es cardiológico. El cardiológico se divide en dos, lo que es coronario y no coronario. En cuanto al no coronario, son todos los tipos de enfermedades cardíacas que no afectan las arterias coronarias, mientras que en el coronario es lo que es angina estable, angina inestable e infarto de miocardio. Y dentro de lo que es dolor torácico no cardiológico, pues todos los tipos de dolor de cualquier otra causa, sea muscular, sea neurológica, sea gastroesofágica, entre otras. El síndrome coronario agudo se produce por una isquemia aguda que suele ser debida a la disminución en el aporte miocárdico de oxígeno, producido por la formación de un trombo en la luz de la arteria coronaria, luego de una ruptura de la placa aterosclerótica, que previamente era vulnerable, es decir, esta era inestable, que podía en cualquier momento desprenderse y generar una obstrucción. También puede acontecer por un vasoespasmo, que se caracteriza por una estrechez momentánea o temporal de la arteria coronaria, impidiendo que el corazón reciba un flujo suficiente de sangre y por ende el dolor aparece. Este dolor es justamente el que llamamos de tipo coronario. En cuanto a lo que es fase aguda, tenemos lo que es angina inestable y lo que es infarto, en el cual, si no actuamos de la forma correcta y de manera inmediata, el paciente puede fallecer antes de ser trasladado a un centro hospitalario. Es por esto que tanto el diagnóstico como el tratamiento eficaces en las primeras horas pueden significar salvar una vida. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, detectar aquellas patologías no coronarias graves y potencialmente mortales que cursan con dolor torácico, como lo es la disección aórtica, la tromboembolia, entre otras. Segundo objetivo, reconocer los pacientes con dolor torácico sugestivos de síndrome coronario agudo y sobre todo que tengan electrocardiograma sin elevación del ST o no diagnósticos, que deben ser remitidos a un servicio de urgencia hospitalario. Como tercer objetivo, identificar a los pacientes no coronarios que no sean graves y que pueden ser manejados en otro centro o de forma ambulatoria. Y el último objetivo, diagnosticar en el menor tiempo posible, idealmente en menos de 10 minutos, al síndrome coronario agudo, sobre todo el que tiene elevación del segmento ST, para poner en marcha el protocolo de revascularización urgente específico que tenga cada centro hospitalario. Hablemos un poquito de lo que es la definición. El corazón se encuentra vascularizado por las arterias coronarias, que son estas de aquí. Aquí vemos la coronaria izquierda y esta es la coronaria derecha. Dentro de lo que es la coronaria izquierda tenemos un tronco y de aquí nace lo que es la arteria descendente y la arteria circunfleja. Como ya habíamos dicho, el síndrome coronario agudo, o sea, el que nos encontramos en una fase de emergencia, tiene dos tipos, o la angina inestable o el infarto agudo de miocardio. Dentro de lo que es las características y los síntomas que nos hacen sospechar que nos encontramos frente a esto, tenemos varias. Primero, el dolor puede ser de tipo opresivo, puede ser un dolor quemante o sentir una especie de pesadez. No se va a modificar con la presión, con la respiración o los movimientos. Va a ser retroesternal.
También generalmente tiene irradiación al miembro superior izquierdo o al cuello, es bastante intenso, aproximadamente dura 30 minutos aproximadamente de duración y generalmente no cede con el reposo. Puede acompañarse también de náuseas, vómitos, fatiga, debilidad, sudoración. Encontramos en algunos casos factores que lo pueden desencadenar: el esfuerzo físico, el estrés emocional, ambientes demasiado fríos. Además, el paciente, sobre todo en el último caso, puede presentar los labios azulados por falta de oxígeno, lo cual denominamos como cianosis periférica. Para hablar de síndrome coronario agudo, nosotros siempre tenemos factores de riesgo cardiovascular, que son los que incrementarán la patología e incrementarán el tiempo para que se presente el síndrome coronario. Hay dos tipos, los modificables y los no modificables. Dentro de los que son modificables significa los que uno puede cambiarlos, los que uno si pone de parte puede revertir esto: el tabaquismo, el alcohol, el colesterol alto, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial y la diabetes. Dentro de los no modificables tenemos lo que es edad, varones mayores de 45 años, mujeres pasando la menopausia, cuando hay antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y antecedentes personales también de cardiopatía isquémica, o sea que el paciente ya haya tenido un episodio previo de infarto o angina. Vamos a hablar un poquito de lo que es el electrocardiograma en el síndrome coronario agudo. Antes de nada, recordar cómo es un electrocardiograma y cómo se debe medir un electrocardiograma. No olviden que cada cuadradito horizontalmente mide 0.04 segundos y verticalmente 0.1 milivoltio. Además, también es importante recordar lo que son las ondas, los segmentos y los intervalos. Tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T, y en ocasiones que puede aparecer también la onda U. En cuanto a segmentos, tenemos el segmento PR y el segmento ST. Y en cuanto a intervalos, el intervalo PR y el intervalo ST. A nosotros en este punto lo que nos va a interesar es esto, el segmento ST y la onda T, que son sobre todo los que están dentro de lo que es la repolarización ventricular. Recordar siempre que después de la clínica el electrocardiograma tiene una gran importancia para hacer un buen diagnóstico y poder nosotros también tratar inmediatamente al paciente y así poder hacerle un seguimiento optimizado de acuerdo a lo que nosotros encontremos. Dentro de lo que son alteraciones electrocardiográficas nosotros vamos a encontrar dos, lo que es isquemia y lo que es lesión. La isquemia sobre todo es la que abarca la onda T, más frecuente en angina inestable, y la lesión es la que abarca el segmento ST, que está más asociado a infarto. La angina inestable, además, puede estar asociada también a un electrocardiograma normal, por lo cual es crucial tener en cuenta la clínica del paciente. Si tenemos una alta o moderada sospecha de síndrome coronario agudo, no podemos dar el alta prematuramente, ya que puede existir cambios después de por lo menos unas 6 horas de inicio del dolor. Si fuese el caso, es mejor llevar al paciente a un centro hospitalario para que se le mantenga en observación. Vamos a hablar de lo que es isquemia. Como les dije, la isquemia afecta a la onda T. Hay dos tipos de isquemia, la isquemia subendocárdica, que es la que tiene la onda T positiva, pero simétrica. Recordemos que normalmente la onda T es asimétrica. La onda T isquémica, en cambio, es simétrica y puntiaguda. En cuanto a lo que es isquemia subepicárdica, vamos a tener todo lo contrario. La onda T negativa, igualmente simétrica, y los vértices son picudos. Hablando de lesión, igualmente tenemos de dos tipos.
lesión subendocárdica y lesión subepicárdica. La lesión, en cambio, afectará lo que es el segmento ST y al punto J. Habrá un infradesnivelamiento del segmento ST si hablamos de lesión subendocárdica y habrá un supradesnivelamiento del segmento ST si hablamos de una lesión subepicárdica, por lo menos 1 milímetro hacia arriba de lo que es la línea isoeléctrica. Vamos a encontrar también en lo que es infarto, sobre todo, otro tipo de alteraciones no necesariamente iguales a isquemia o a lesión. Si el paciente cursa con fibrilación auricular aguda, es un equivalente isquémico. Igualmente, si el paciente tiene un bloqueo nuevo de rama izquierda, también es un equivalente isquémico. Mal pronóstico si cursa con taquicardia ventricular, como todos sabemos, ya que si esto acontece, el paciente debe ser intervenido y tratado lo más pronto posible. Y pues, como ya lo dijimos, incluso en la angina inestable puede tener electrocardiograma normal. Otro dato importante en cuanto a lo que es electrocardiograma es la localización. En el electrocardiograma no todas las derivaciones se van a ver afectadas. De acuerdo a la derivación que nosotros encontremos en el electrocardiograma afectada, será el lugar en el área cardíaca que nosotros debamos intervenir. Por ende, es súper importante cuando nosotros observamos un electrocardiograma tener en cuenta qué derivaciones son las afectadas. ¿Qué medidas vamos a tomar en esta fase? Acostamos al paciente, lo mantenemos en total reposo hasta que venga la ayuda, evitando todo tipo de movimiento para que mantengamos lo más bajo posible el consumo de oxígeno. Hay que recordar que el corazón dañado ya no puede transportar la sangre de forma suficiente, por lo cual, para reducir la acumulación de sangre en las cercanías del corazón causada por esta situación, debemos situar al paciente con el tronco levantado, lo que denominamos como posición semi-Fowler. Si ya hubiese un paro cardíaco, pues comenzar de inmediato reanimación cardiopulmonar. Lo que es súper importante cuando nosotros estamos manteniendo al paciente acostado es intervenirlo ya monitorizando los signos vitales, lo que es presión arterial, evaluando cómo está el control de líquidos, para evaluar también lo que es hipotensión. También debemos evaluar lo que es frecuencia cardíaca y demás. Además, debemos también evaluar lo que es una completa evaluación del perfil hemodinámico para que podamos nosotros hacer un diagnóstico precoz de una disfunción del ventrículo izquierdo que esté asociada a una insuficiencia cardíaca congestiva que podría acontecer secundaria a un infarto agudo. También por el cual nosotros debemos monitorizar al paciente es para evaluar si pueden haber presencias de arritmias ventriculares, como ya lo dije hace un momento, para pues evaluarlo lo más pronto y hacer la reanimación cardiopulmonar. Y pues transportar al afectado rápido y extremadamente con cuidado hacia el hospital, de ser posible no más allá de 10 minutos. Si necesitáramos medicación, hay 4 medicamentos, 4 puntos que nosotros debemos tomar en cuenta. Esto se denomina MONA, que es la morfina, el oxígeno, la nitroglicerina y la aspirina. La dosis la podemos dar de la morfina entre 2 a 4 miligramos intravenoso, teniendo cuidado con hipotensiones y contraindicado, por ende, en este tipo de pacientes o que tengan sospecha de hipovolemia. El oxígeno, preferentemente dar 4 litros, mantener siempre, no olvidar el tanque alejado de lugares o sustancias que puedan generar peligro o fuego. Y la nitroglicerina la damos sublingual, teniendo mucho cuidado en cuanto a lo que es presión arterial, no dar en pacientes que estén haciendo hipotensión. Y por último,
el ácido acetil salicílico lo damos entre 160 y 325 miligramos, teniendo cuidado pacientes que tengan algún tipo de alteración por sangrado y recordar que está contraindicado en pacientes que tengan alergia o enfermedad hepática grave o úlcera hepática. Podemos dar en ese caso otro tipo, como el clopidogrel, por ejemplo, entre 75 a 300 miligramos. Y el síndrome coronario agudo lo podemos tratar de esa forma, teniendo en cuenta lo más importante en cuanto a esta patología. Primero, estar atentos ante las señales de alarma. Si hay presión en el centro del pecho, dolor en hombros, cuello o brazos, si el paciente se desmaya o presenta mareo, si presenta dificultad para respirar, sudoración o náuseas, y además también importantísimo, si presenta dolor en reposo. No se olviden también que hay pacientes que sobre todo cuando van a grandes alturas pueden presentar falta de aire, lo cual es importante siempre tener oxígeno en ese tipo de viajes para ayudar a una mejor evolución del cuadro. Y sobre todo mantener al paciente en calma para evitar mayor estrés y mayor carga de oxígeno. Y si es necesario, no se olviden la medicación MONA, que es lo que es morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina para aliviar el dolor. Y pues tratar de llevar al paciente lo más pronto posible a un centro hospitalario para que sea tratado antes de que se presenten algunas complicaciones. Gracias.